La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Llegamos a la etapa ya de la entrevista de fondo de Matices. Don Carlos Siri, el médico del Hospital Nacional de Niños, jefe de la unidad de quemados, nos acompaña esta tarde. Doctor, es un honor recibirlo. Lo he entrevistado un montón de veces por teléfono en toda mi carrera, pero no tenía el gusto de conocerlo. Doctor, bienvenido a Matices. Muchas gracias. No teníamos el gusto de vernos cara a cara. Gracias, doctor. Y realmente, bueno, yo también soy fiel oyente del programa cuando puedo, ¿verdad? En los momentitos en que uno logra salir del hospital y va camino a casa. Y yo no pensé que iba a estar en ese programa. Ah, no, ¿cómo no? Pero... compartiendo y dando nuestra opinión. Sí, no, y en un tema que es fundamental. O sea, que, vamos a ver, hay dos picos en el año donde un pico en el año donde todos los medios hablamos de niños quemados, y es Navidad, ¿verdad? Sí. Entonces siempre, yo supongo que su teléfono suena más en Navidad, porque todos los medios llamamos al doctor Carlos Siri para que nos diga lo de siempre. Hey, recuerden que en Navidad se quedaban chiquitos. Lo de la pólvora. Exactamente. A mí me duele mucho cómo somos un país con corta memoria. Después de que se habían quemado y muerto, lamentablemente creo que son 3 chiquitos en una bodega en Curridabat, hubo una enorme campaña entonces para dejar de vender pólvora en diciembre, y se fue aflojando. Después, cuando hay otro caso mortal, vuelve a levantarse, pero como que actuamos de manera exactamente de causa-efecto, y eso es muy doloroso. Por eso es que en medio del mes de julio el Hospital Nacional de Niños nos da unos datos escalofriantes realmente, y pues, doctor, valga la pena ponerlo en primer nivel en la materia informativa. Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos como 2 momentos en el año en que hablamos. Uno es eso, al final del año, 3 momentos, digamos. Uno es el periodo antes de Semana Santa, recordando las vacaciones, y el periodo de mitad de año. Y en esta ocasión hicimos la conferencia de prensa para alertar sobre las oportunidades de hacer prevención en mitad de año, y analizando las estadísticas que nos lanzaba el mes de mayo, nos dimos cuenta de que había algo que se salía de lo normal. Sí, el mes de mayo fue el año con mayor cantidad de niños, con mayor cantidad de niños quemados en los últimos 10 años. Sí, solamente hay otro mes que se le asemeja, que es enero del 2012, ¿verdad? Pero estábamos hablando de un mes que pertenecía a ese grupo de días de vacación. Mayo no tiene ninguna cosa diferente, no es un mes que tradicionalmente tengamos vacaciones ni cosas diferentes. Entonces, por eso nos asustamos un poco con lo que pasaba en mayo, y nos vino a descontrolar la estadística general que llevábamos ya de este 2016. ¿Cuál es la estadística de mayo en términos? Normalmente, los mayos andan en alrededores de 30 pacientes que se van a atender. Digamos, por ejemplo, 22, 27, 35, en el 2009, 19, 25, 26. Por ahí hay un mayo en el 2014, pero ese era un año junto al 2013, muy malos fueron, hablando de quemaduras, con 38 pacientes. Posteriormente 22 en el 2015 y 46, que es, digamos, junto a enero del 2012, los 2 meses individuales en que más pacientes hayamos recibido en los últimos 10 años. Y yo le aseguraría que en la historia del Hospital de Niños, porque yo conozco las estadísticas antes de esto, y antes del 2006, o digamos antes del 2000, muy rara vez el hospital habría llegado o acercado al número 300. En cuanto al total de pacientes atendidos durante todo el año. Y bueno, lo que ha sucedido del 2000 para acá es que hemos visto un leve incremento y un disparo en incremento en cuanto a números generales de pacientes atendidos, no solamente en quemaduras, sino que usted le pregunta al Marco Vargas y su equipo de emergencias, también en trauma, y vemos en intoxicaciones también allí. Entonces, es un fenómeno que no solamente está afectando la unidad, sino la unidad de cuidado integral de niños quemados, sino que también la unidad de trauma, los servicios de pediatría. Es decir, que han aumentado las emergencias con niños, donde las víctimas son niños. Sí, y donde media un asunto de negligencia de los cuidadores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los cuidadores están siendo más negligentes ahorita que antes? ¿Verdad? Hay un deterioro social, ¿verdad? Hay un deterioro familiar en Costa Rica, que es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay un deterioro. Desde
administración, digamos, del doctor Rodolfo Hernández en el Hospital de Niños durante bastantes años, empezaron a llamar la atención sobre las cifras de violencia doméstica y las lesiones en los niños. Y seguimos con ese asunto, con ese tema, ¿verdad? Hay información al público, hay campañas, se busca legislación. Esto tiene que ver con eso, ¿verdad? En cierta manera no es una violencia intencional, pero entra parte de ese círculo de violencia la desatención de los menores. Sí, de hecho, doctor, sacando la estadística más o menos en el mes de mayo, es un niño quemado cada 18 horas. Eso es un número impresionante, escalofriante realmente, que los menores costarricenses, y aquí tuve una pregunta estadística, ¿están incluidos aquí entonces los menores a 12 años? Menores a 13 años. A 13, ajá, que son los que atienden el hospital. Sí. Y esto es HNN, Hospital Nacional de Niños. Sí. Aquí no estamos tocando lo que recibe San Carlos, lo que recibe Upala, lo que recibe Heredia, La Juela, claro, todos los demás hospitales de la red que están cada vez mejor, porque los cirujanos pediatras están siendo entrenados en el Hospital de Niños para atender quemaduras, ¿verdad? En este caso, bueno, quemaduras de no tanta complejidad, pero que tienen que ser hospitalizados. Alguna vez me llama mi amigo, el doctor Molina del Hospital de Limón, me dice, te llamo desde la unidad de quemados del Hospital de Limón, ¿verdad? O sea, eso es en una manera un poco... suena extraño, pero como dando a entender de que lo que tiene internado ahorita es bastantes pacientes con quemaduras. No tan graves como para enviar al hospital de niños, pero sí le ocupa una parte importante de sus horas de trabajo en atención de los quemados. Aquí están contabilizados los niños que entran a emergencias con quemaduras que son, no sé, y me corrige por favor, ambulatorias, doctor. No, solo son los hospitalizados. ¿Verdad? Es decir, si agarramos las emergencias de un niño, no sé, que se quemó con una plancha, una mano, que no requiere una hospitalización, se dispara. Se dispara, ¿verdad? Nosotros tenemos una consulta de ambulatorios, que son, muchos de esos pacientes no necesitaron estar internados porque no tenían factores de riesgo importantes, las quemaduras no eran severas, pero, digamos, podría haber sido esa causa de quemadura resultado en una situación diferente, ¿verdad? Un niño que necesitaba injertos o que necesitaba cuidados intensivos, simplemente cuestión de suerte, ¿verdad? Que el vaso o la taza de café cayó en una manera diferente a la que le cayó al otro, más de lleno, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren quemaduras menores, uno dice, puchica, esto podría haber sido algo muy serio en mi niño, ¿verdad? Un niño que está completamente sano y en el siguiente instante está muy grave, ¿verdad? Sí, de hecho, ¿qué es lo que determina que un niño tenga que quedarse hospitalizado por una quemadura, doctor? Hay un grupo de indicaciones internacionales que indican hospitalización, ¿verdad? A mis estudiantes, bueno, se les trata de que se las aprendan, esto tiene que aprendérselo. Todos los médicos deberían de aprendérsela y no deben de equivocarse a la hora de tomar la decisión de hospitalizar a un paciente. Pero se pueden hospitalizar por 6 tipos de diferentes cosas. O por localización de la quemadura, que está ubicada en un sitio característico o importante y que solamente por estar ubicada ahí el paciente tiene que hospitalizarse. Por extensión, por algunas condiciones asociadas que tiene el paciente como enfermedades o problemas de otro tipo que incluso pueden ser sociales, tienen indicación de hospitalización. Hay ciertas variables que nos dicen a nosotros cuáles tienen que ser hospitalizados y cuáles no. Claro que son las absolutas, uno puede decidir hospitalizar a un paciente por algunas otras condiciones relativas que tal vez no están contenidas en esto, no se observan ahí y toman la decisión, ¿verdad? Pero digamos, si uno la sigue al pie de la letra, las condiciones absolutas podría hospitalizar más pacientes todavía que lo que tenemos nosotros. Sin duda, a ustedes les toca, cuando atienden la emergencia de un niño quemado, pues supongo que la prioridad es atender al niño quemado, pero después el equipo médico y de enfermería tiene como que navegar y tratar de dilucidar qué fue lo que pasó realmente, porque yo supongo que un papá, y aquí estoy hablando como papá, que un papá que haya cometido un descuido y que un niño se haya quemado, pues en algún momento intentará llegar al hospital y decir, no, es que el café o la olla que estaba en la cocina con agua caliente se tambaleó y se vino, para no decir que él descuidó la olla y el niño llegó. Ustedes tienen que navegar y casi se vuelven investigadores para determinar si hay una responsabilidad del padre, doctor. Así es. Bueno, en emergencias normalmente es el primer contacto del paciente con el grupo médico.
del hospital, o pueden ser, digamos, tal vez las clínicas que tienen que también poner mucha atención a lo que dicen las historias. Pero suponiendo que el paciente llega por primera vez directamente a emergencias del Hospital de Niños, es ahí donde el grupo médico y de enfermería detecta algunas señales que nos podrían indicar tal vez una situación de intencionalidad, de que la persona hizo esto con la intención de dañar. O no, ¿verdad? Pero siempre a todos los pacientes se les pasa por la posibilidad de que haya sucedido eso. Pero una vez que suben a nuestra unidad, que ya no la llamamos unidad de quemado, sino la llamamos unidad de cuidado integral del niño quemado, eso ya cambió el nombre hace algunos años, porque ya no somos solamente médicos y enfermeras como tradicionalmente era el modelo. Sí. Ahora tenemos, bueno, vamos a comenzar, médicos y enfermeras, que era el profesional original, pero tenemos terapeuta físico, terapeuta ocupacional, médico fisiatras, psicólogo, el trabajador social. Hay un grupo mayor que forma parte del equipo que puede cada uno individualmente detectar algunas situaciones sospechosas o de interés con respecto a ese paciente. Usualmente es el trabajador social el que lo aborda, pero el trabajador social se nutre con la información que nosotros le damos, y todos los pacientes que entran los pasamos por el análisis, ¿verdad? Claro. Cada día en la mañana nos reunimos y hacemos el análisis de cada uno de los pacientes y de cada una de las variaciones que hayan ocurrido durante el día anterior. Y eso se le pasa la información al trabajador social, que ahí está sentado también, o ahí está con nosotros, y en conjunto sacamos una conclusión que puede, digamos, un paciente puede venir en una situación bastante normal durante los primeros 3 días de hospitalización, y al cuarto día logramos detectar algo que nadie había visto antes, ¿verdad? Y puede ser que el que lo detecta no es el médico ni la enfermera, sino que fue la terapeuta ocupacional, sí, ¿verdad? O cualquier otro del equipo, ¿verdad? O incluso alguien, un empleado no profesional, ¿verdad? De la unidad viene y me dice, yo escuché a esta persona diciendo este comentario. Entonces, nos los pasa a nosotros, lo que él escuchó, y nosotros hacemos, bueno, la investigación. Doctor, cuando no llegan a emergencias directamente, sino es una ambulancia, normalmente de la Cruz Roja, los que recogen a los pacientes, los cruzrojistas se convierten también, digamos, en una de las fuentes de información más importantes, porque llegaron a la escena. Claro, el paramédico, o incluso no solamente ellos, sino que cualquier persona se puede volver una fuente importante de información. Muchas veces recibimos información de vecinos con respecto a situaciones alrededor de esa casa donde proviene el niño. Pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿verdad? De todo tipo hay, ¿verdad? Pero sí, la información que trae ciertamente el paramédico de bomberos, o el de Cruz Roja, o la persona que hace la primera atención, o la maestra, por ejemplo, algunas veces en la escuela, porque los niños pueden llegar a la escuela con lesiones que los papás o el encargado no había tomado la responsabilidad de llevarlo a hacer una atención, y la maestra lo detecta y entonces lo trae. Independientemente, o sea, no necesita una autorización todas las veces para traerlo al hospital. Hay que proteger la integridad de los menores, y eso instamos en que se siga haciendo, ¿verdad? Doctor, en este protocolo, que me parece muy interesante, porque los que hemos llevado a nuestros hijos al Hospital Nacional de Niños, pues siempre vamos en la preocupación de que los atiendan rápidamente, pero supongo que el protocolo es complejo. Por ejemplo, yo no sabía estos 6 puntos para la hospitalización. ¿Hay algún momento, siendo pacientes menores de edad, en que los médicos o el equipo médico esté solo con el paciente para que pueda preguntarle algunos aspectos? Le voy a poner un caso tal vez un poco etiquetado, pero un niño con una quemadura de una plancha en el brazo. Podrían abordarlo solo para preguntarle, ¿se te cayó la plancha efectivamente o te pegaron con la plancha, por ejemplo? Que sería una pregunta. ¿En algún momento abordan ustedes al menor solo, entendiendo que son menores de edad? Sí, normalmente no solo, sino que se busca tener siempre un testigo, ¿verdad? Okay. Por lo menos son 2 personas que están escuchando. Solo lo digo, ¿verdad? Sin los papás. Sí se puede, en algunos momentos, hacer las preguntas en esta condición, pero siempre con testigo. Y una vez que están en la unidad, ya una vez que nos informan de una posible situación, tratamos de no volver y seguir preguntando, porque claro, entonces puedes confundirse el menor,
o pueden alertarse algunas personas y tratar de hacer que el menor no vuelva a decir esa versión. Entonces tratamos de no volver a preguntar y en algunos casos especiales dejamos que la psicóloga sea la encargada de hacer algunas consultas, ¿verdad? Y algunas veces lo que hacemos es que la psicóloga, junto con el trabajador social, hacen consultas al menor en una manera que ellos tienen protocolizada para poder obtener una información. Y después de que se obtiene la información, entonces se le da la interpretación. Y entonces ya se llama a los padres o a los encargados para averiguar un poco más sobre la situación. Algunos menores están en condiciones deplorables, ¿verdad? Realmente cuando se hacen las investigaciones, condiciones de vivienda de inhabitabilidad, de gran riesgo. Entonces, puede ser que las familias realmente quieren a sus hijos, pero las condiciones de los hogares no permiten que el menor vuelva al hogar, por ejemplo. Entonces, tienen que involucrarse instituciones, ¿verdad? Puede involucrarse el Patronato Nacional de la Infancia, que en el caso de nuestra unidad no es raro que tenga que intervenir en alguna situación. Lo que buscamos siempre es que las familias corrijan las situaciones de riesgo o las condiciones que el trabajo social llama la atención para que no vuelva a repetirse esa situación que se dio, ¿verdad? Sí. Doctor, de estos 44 casos que ustedes atendieron en mayo... 46, perdón, o de los que tienen ya contabilizados, los que contabilizaron en junio, o los que están contabilizando ya en julio, me podría hablar, por supuesto, sin nombres, pero quiero un momento separarme de los números fríos y contar historias. ¿Algún caso que le haya impresionado a usted, doctor, en estos últimos casos? Bueno, imagínese que hay historias. Sí, claro, usted tiene un montón cada niño es una historia. Y además, ¿verdad? Usted tiene un montón de años. Pero cuando nuestro trabajador social nos menciona, vea, nuestra casa, la casa de este menor, que es una casa de miseria, miserable, no está al lado de la acequia, está sobre la acequia. Sobre la acequia. Ajá. Y entonces cada vez que llueve, parte de la acequia pasa por encima de los pisos de la casa. Oh. El sillón que yo lo toqué estaba húmedo el día que yo llegué. Y las mascotas de esta familia eran las ratas. Okay. ¿Verdad? Entonces, condiciones como esas, ¿verdad? O un niño un poco más recientemente fue a visitar la casa de su abuelo, que está montada sobre pilotes, el piso es de madera. Y cuando él caminó enfrente de la cocina, el piso se hundió y el niño viajó más o menos 1,5 metros hacia abajo hasta tocar el piso, ¿verdad? El suelo de la tierra. Y la cocina se le vino encima. Tuvo quemaduras importantes, estuvo bastante tiempo hospitalizado. Afortunadamente es un niño fuerte y aguantó el trauma de esa quemadura, que no tenía que haber ocurrido. Pero su abuelo tiene 86 años. Si su abuelo hubiera caminado sobre ese sitio, estoy casi seguro que no hubiera sobrevivido, ¿verdad? Entonces hay condiciones que a veces viven nuestros adultos mayores o los niños de riesgo que las dejamos pasar, ¿verdad? Y que no hacemos absolutamente nada por pensar que esas condiciones tienen ese riesgo específico. Y las dejamos, y las dejamos, y las dejamos. Hay personas que son totalmente negligentes, ¿verdad? ¿Cómo puede usted, por ejemplo, tener una máquina que usa un 220 de construcción en la calle y los cables estar pelados en el sitio donde circulan las personas? Entonces, una mamá va con su bebé de casi 2 años en estos días y encuentra estos cables pelados, el niño, y va directamente y los toca. La mamá no se había dado cuenta que estaban pelados ahí en la acera, y los agarra, y el niño, bueno, las lesiones son tan importantes en sus manos que probablemente no va a volver a lograr mover sus dedos o algunos de sus dedos en forma normal, ¿verdad? Estuvo a punto de que se amputaran, ¿verdad? Entonces, y requirió bastantes cirugías. Entonces, hay cosas que nosotros somos tan pasivos, ¿verdad? En nuestros propios hogares, somos tan permisivos. Algunas veces escuchamos las noticias, por ejemplo, la doctora Arguedas o el doctor Hernández y yo mismo y nosotros diciendo: no compren andaderas,
¿verdad? Las andaderas están relacionadas con un aumento en la mortalidad de los niños pequeños, principalmente los niños menores de 4 años, que corresponden al 70% de toda esta población, ¿verdad? Que sufre lesiones. Y la gente la sigue comprando. Sí. O tal vez no entendió la noticia y dijo, ay, no tengo que tener andadera, se la voy a regalar a fulano, ¿verdad? Entonces el mal siguió. Los peores niños, hablando de como recuerdos, malos recuerdos, los peores niños en cuanto a gravedad son los niños que provienen de incendios, que uno diría, bueno, es un evento catastrófico, el incendio está de una casa, que provienen de incendios, fuego, y los niños que se quemaron mientras estaban usando su andadera. De hecho, acabo de recordar, la semana pasada, cuando otra vez volvimos a informar de que el Hospital Nacional de Niños le rogaba a las autoridades que prohibieran la importación de andaderas y que el Ministerio de Salud finalmente dijo, sí, vamos a prohibir la importación de andaderas. Me contaba nuestra jefa de información, Fede Cruz, que comparte micrófono conmigo en las mañanas, que recientemente, hace un par de semanas, fue un té. Y entonces cuando iban para el té, un grupo de amigos se puso de acuerdo, un té de canastilla, se pusieron de acuerdo y dijeron, mejor unamos plata y le regalamos algo más grande. Y alguien dijo, sí, una andadera. Y entonces, claro, la reacción de nuestra compañera fue, pero no han escuchado todo lo que ha salido de las andaderas. Y es impresionante porque hay gente que lo ha escuchado, pero que le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso quería insistir, digamos, doctor, en el tema de las historias. Porque tal vez las historias es lo que nos impacta, porque tal vez decir que 46 niños impacta un momento, pero por otro lado, cuando usted nos cuenta que un chiquito se hundió en el piso de la casa y que se le vino la cocina encima, entonces eso permanece en la memoria. Yo iba a hacer una afirmación un poco atrevida y me acabo de morder la lengua porque iba a decir que un niño no puede quemarse sin un descuido de un adulto, pero en realidad lo estoy repensando, porque podría no ser así, podría ser que mi afirmación sea un poco atrevida, pero aquí el especialista es usted. ¿Existen quemaduras que no tengan que ver con negligencia de un adulto, doctor? Es muy raro que eso pase. El 98% de las quemaduras, trabajo social las cataloga como negligencia. El 2% en Costa Rica es catalogada como intencional. Es una cifra todavía baja si nosotros la comparamos con otros países. Y no hay accidental, me acabo de dar cuenta. No, es muy raro que algo sea accidental. ¿Sí? Realmente eso es como pegarse la lotería que una quemadura sea accidental. Es como que usted salga ahorita a la calle y le caiga un rayo, ¿verdad? Sí. Y no había truenos, porque el trueno ya le dio el aviso de prevención y usted no tenía que haber salido. Claro. Pero si le cae el primero de la tarde y sin aviso de trueno, sería realmente algo accidental. Pero normalmente no hay ningún accidental, ¿verdad? Nosotros vamos viendo todas las historias y no hay. Si es un accidente, es algo que nosotros no tenemos capacidad de prevenir, ¿verdad? Pero cuando vemos cada una de las historias en la unidad, vemos que falló aquí o falló acá, ¿verdad? Y realmente, si nosotros hiciéramos algunas acciones pequeñas, podríamos haber logrado evitar. Por ejemplo, si nosotros ponemos una barrera para que los niños no entren a la cocina, podríamos disminuir casi en un 50% estos números. Pero no todas las casas tienen cocina formal, como uno las considera, sí, ¿verdad? El trabajo social le puede decir, vamos a casas, a cuarterías que han proliferado, que el área de vivienda de esta familia es 3x3, 3x4 metros y ahí hay todo, ¿verdad? Ahí está la cama, la cocina. Todo, absolutamente todo, y no hay una división. O sea que está una tablita, ahí está la plantilla, a la par está la cama, en la cama duermen todos, en una esquina hay una manguera que sale del techo de zinc y ahí es la regadera adentro, ¿verdad? Y le ponen una bolsa para que no salpique, y eso es la casa, ¿verdad? Entonces, realmente es difícil, ¿verdad? En algunos países han hecho acciones para que los niños no entren al área donde se cocinan. Por ejemplo, en Bangladesh cocinan en el suelo, en una fogata, entonces decidieron hacer un muro, como un murete, por decir así, de menos de 1 metro de altura, de lodo, de adobe, alrededor, con una puertita ahí de madera para dejar entrar a la persona que va a cocinar, y los niños no entran. Entonces, con esa medida lograron disminuir quemaduras en cocina por fuego en el suelo en los niños de este país. Eso lo vimos en un congreso mundial ahorita de quemados. Pero bueno, hay acciones que se pueden hacer. En el caso de las cuarterías, donde todo está tan hacinado,
Todavía no lo sé, ¿verdad? Estamos ahí con un compañero tratando de hacer una clasificación internacional de cocinas. Nos inventamos una para tratar de definir el riesgo de cada cocina. Pero bueno, no sé. No, está complicado, pero está muy interesante. Pero y lo logramos hacer. ¿Cuál es el porcentaje de quemaduras que ocurren en la cocina? 50%. 50% de todas las que atienden ocurren en la cocina. Sí, 50%. Y la más común es que se venga la olla. Es muy común, si uno ve el perfil del paciente que ingresa al hospital de niños, lo vamos a decir así. Normalmente es un varón en el 60% de los casos. Proviene de su propio hogar en un 90% de los casos. Proviene de la cocina en un 50% de los casos. Tiene menos de 4 años en un 70% de los casos. 80% de ellos estaban acompañados por un adulto en el momento que sufrieron la quemadura. Si uno ve el perfil y dice, el niño o niña, no importa ahí el sexo, menor de 4 años, ¿cómo es que se quema? ¿O cuál es su comportamiento normal durante el día? Normalmente no tiene ninguna conciencia de riesgos, ¿verdad? O sea, camina en el borde de un precipicio y puede ser que dé el paso hacia el precipicio, intencionalmente, ¿verdad? Sin saber que le va a pasar algo. Ve un cable de un hervidor eléctrico, que ahora es muy común, ¿verdad? Ya Chile nos estaba advirtiendo cuando empezaron a aparecer los hervidores eléctricos, que son como unos termos, ¿verdad? Y lo que quiere es tocar el hervidor. Entonces agarra el cable, lo empieza a jalar y se lo tira encima. Eso causa quemaduras muy graves. Hay que pensar como piensan los niños, ¿verdad? Los niños no ven el hervidor eléctrico, los niños probablemente ven un muñeco azul, ¿verdad? Que ese es el que está ahí paradito y quieren ir a tocar ese muñeco azul. Y que hace bulla. ¿Verdad? Y que hace bulla, ¿verdad? Tal vez, o silba, ¿verdad? Con las teteras. Entonces yo me quiero subir a la cocina para ir a tocar esto, ¿verdad? Entonces es una actitud de descubrir, de observar, de tocar, de oler, de acercárselo, de llevárselo. Eso es lo que pasa con los niños. Entonces todos los cables de los electrodomésticos van a ser traccionados por los menores de edad, principalmente los menores de 4 años. Y esa es generalmente la causa más importante, más seria de quemaduras adentro de la cocina. Algunas veces se queman porque dejamos los recipientes al alcance de los niños, las tazas de café o el chupón, ¿verdad? Me acuerdo una mamá que dejó su chupón con leche, estaba muy caliente la leche, entonces no se lo podía dar, entonces le quitó el biberón, la tapita, y lo puso como de lado para que evaporara, y el bebé tenía mucha hambre, y fue a agarrar el chupón lleno de leche, y cuando se lo pone hacia la boca, la tapa obviamente no estaba enroscada, entonces se cae, y le cae toda la leche hirviendo en la cara y en parte de su cuerpo. Esas son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló ahí? Dejamos que el niño pudiera tener acceso a ese sitio, que el biberón estuviera en un lugar cercano, en vez de ponerlo en un lugar alto, tal vez al fondo de la mesa. Algunas veces, por ejemplo, ahorita que estamos en época de gripes, ¿verdad? Y de infecciones respiratorias, es muy común en nuestros países latinoamericanos y Costa Rica también, dejar una ollita en el suelo para hacer una vaporización, que yo hablando con el doctor Soto de neumología dice que no tiene absolutamente ningún sentido, porque no le va a ayudar. Lo que ayudan son los medicamentos broncodilatadores o el otro tipo de medicamentos que están usando, mucolíticos, expectorantes. La olla esa no le va a ayudar, y le ponen a la olla algunos eucalipto o algunos otros aromatizantes, ungüentos, para que esté vaporizando, y lo dejan a la par de la cama. En el momento que los niños aparentemente están dormidos, que en cuanto cierran la puerta, el niño, plum, se sale de la cama y mete los pies adentro de la olla, con quemaduras importantes. Entonces, quisiéramos que ese tipo de cosas no volvieran a pasar. Después de escuchar un programa de radio como este, no volvieran, que las personas que lo escuchan le digan, mire, sobrina, usted a sus niños, cuando tienen gripe les hace esto. El doctor Siri dijo que no. El hospital de niños dice que eso no sirve, ¿verdad? No lo hagan.
pero siguen sucediendo. Sí, de hecho, me acuerdo que hace algunos meses el Hospital Nacional de Niños había alertado que poner los ungüentos ahí y aspirarlos, lo que causa es que se solidifiquen en las fosas nasales y que más bien causan irritaciones mayor. incluso, Sí. ¿verdad? Doctor, son las 2:53, vamos a la pausa comercial. Como usted es oyente de Matices, sabrá que el invitado es el que escoge la canción de cierre, así es que en esta pausa usted escogerá, y además nuestro equipo de producción nos está insistiendo en que abramos la línea, porque había llamadas, así es que vamos a recibir un par en el transcurso del programa. Son las 2:54, tenemos también un par de preguntas en redes sociales. Vamos a la pausa, regresamos con el doctor Carlos Siri, jefe de la Unidad de Atención Integral del Niño Quemado del Hospital Nacional de Niños. Excelente. Digamos, lo memoricé, vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Son las 2:58 p.m. Les dije que íbamos a abrir la línea telefónica, no les he dado el número, pero ya está sonando. Así me gusta que se memoricen el número monumental: 905-222-0000, 905-222-0000. Esteban, vamos con la primera de una vez entonces. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Patricia, buenas. Hola, doña Patricia, bienvenida a Monumental. Gracias, mi amor. Vea, aprovecho la oportunidad porque viera que quería comentarle que mi papá hizo un aparato, es un accesorio para cocinas, y ese aparatito, la Universidad de Costa Rica lo avaló, se patentizó a nivel nacional. Lástima que cuando fuimos a la Asociación de Quemados del Hospital de Niños, pues en su momento no nos dieron la oportunidad. Pero fíjese que es un aparatito que, según los ingenieros, bajan las quemadas hasta en un 90% en las cocinas. Entonces a nosotros nos gustaría como más bien aprovechar y tener los contactos para que nos den la oportunidad de volverles a enseñar, y tal vez podamos hacer algo bueno por todas estas personas. También sirve para personas con discapacidad, porque el mismo aparatito obliga a que las personas sepan cocinar, pongan las ollas de manera correcta y todo eso. Claro, Entonces, hagamos una cosa, doña Patricia. Yo le voy a decir a nuestro operador, hoy ingeniero en sonido Esteban Cubero, que de forma privada le atienda el teléfono y guarde su número de teléfono. Y yo se lo voy a dar al doctor Siri para que él se contacte con usted. A mí me gustaría más bien porque que más bien que ellos me dieran un número a mí para yo contactarlos, porque vieras que nos ha costado mucho en realidad poder hacer el contacto correcto, claro, para poder salir adelante. Entiendo, el doctor Siri me acaba de hacer sí con la cabeza. Así sí, que, el teléfono del Hospital de Niños es el 2523-3600, y la extensión de la unidad de nosotros, de la Unidad de Cuidado Integral del Niño Quemado, es el 4490. Si quiere, mañana durante el transcurso del día pueden llamar y nosotros le atendemos. Me pregunta a mí, me buscan a mí, yo le atendo y vemos y hacemos algo. Le puede decir que es Patricia la de Matices. Exacto, Patricia la de Matices. Gracias, doña Patricia. No, mucho gusto. A usted, son las 3:00 p.m. Tenemos un par de consultas en redes sociales. Tatiana Blandón, que es médico de la Caja, pregunta: ¿qué tan frecuente se atienden quemaduras severas por exposición solar en época de vacaciones o verano, doctor? No es tan frecuente, ¿verdad? El asunto del uso de bloqueadores, pues se ha difundido cada vez más. Ya no es como antes, ¿verdad? Que eran los bronceadores, ahora son los bloqueadores. El uso de camisas con protección ultravioleta, camisetitas para los niños, la observación de los horarios de mayor intensidad de radiación ultravioleta, también la gente ya los va conociendo, entonces hacen prevención. De pronto nos llega algún niño con edad pequeña, con piel muy sensible, o un tipo de piel con muy poca melanina, muy blanquita, con exposición importante. Normalmente los vemos o son tipos de pieles muy blanquitas, ¿verdad? Con muy poca protección, o niños pequeños los que más se lesionan. Y pues es muy fácil de que con algunas horas de exposición, sin colocar los bloqueadores, se hagan ampollas y produzcan un gran dolor. Para nosotros, cuando ya tienen que llegar al hospital y vemos que hay ampollas, determinamos que pues ahí me dio la negligencia normalmente, ¿verdad? Tienen que observar que si un niño está en la piscina mojándose, o en algún lugar mojándose, haciendo actividades acuáticas, el bloqueador se debe colocar cada hora, ¿verdad?
Incluso aquellos que dicen como resistente al agua, yo no me fiaría y yo estaría repasando cada hora. Y estar usando tal vez alguna camiseta que tenga protección, ¿verdad? Eso aminora bastante el impacto. Si el niño no está haciendo actividades de esta o el adulto no está haciendo actividades acuáticas, pues cada 2 o 3 horas se puede estar repasando el bloqueador. Interesante, y sobre todo en época de vacaciones. 905-222-0000, 905-222-0000. Creo que tenemos espacio para recibir un par de llamadas más, así es que ustedes pueden hacerla. Y también tenemos un montón de preguntas en redes sociales. Mangoju dice en Twitter, lo sostiene, pero yo se lo voy a preguntar. ¿Las bolsas o sacos con aromatizantes y expectorante funcionan en vez de la olla con agua? Esto tiene que ver más con otra área de la medicina, pero le pregunto porque esto puede evitar quemaduras, doctor. Bueno, por lo menos no tienen el riesgo del agua caliente puesta al pie de la cama. Sí. Pero sería interesante preguntarle al neumólogo si esto tiene realmente alguna utilidad. Si sirve de verdad. Si sirve de verdad o si se sustenta de que realmente funcione, ¿verdad? Porque algunas veces cuando tenemos enfermedades respiratorias y estamos haciendo tratamientos caseros o que no son realmente demostrados que puedan funcionar, estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? El paciente puede, o el niño, o la persona, o el adulto mayor, puede estarse deteriorando rápidamente por no usar un broncodilatador o no usar un medicamento que está indicado en cada caso. No todas las infecciones son de la misma parte del árbol respiratorio. Hay algunas que son del árbol respiratorio bajo, vías pequeñas, bronquiolos, otras son laringias, y cada una necesita un tratamiento diferente. Claro, sobre todo ahora que está el virus. Entonces es mejor hacer un diagnóstico correcto para saber qué es el medicamento que necesita utilizar. Sobre todo ahora que está el virus sincitial ahí flotando. Hay virales, hay bacterianas, hay otras que son más de tipo alérgico, hay diferentes situaciones. Tenemos más llamadas, vamos a la siguiente. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es María Elena Rodríguez. Yo soy la mula, entonces saludos. Hola. Hey, hola, perdón la confianza de Lola, lo que pasa es que conversamos en Twitter siempre todas las mañanas. Sí. Y ya sé su nombre, sí. María Elena. Sí. Ok, bienvenida. Gracias. Llegué un toque tarde al programa, pero tengo entendido que están hablando de la unidad de quemados del Hospital de Niños. Sí, así es, sí. Yo tengo un caso súper cercano de una persona que se quemó durante su infancia, y en realidad yo quiero agradecerle al doctor y a toda la gente que está ahí, porque eso fue hace mucho tiempo, pero yo sé que todos son ángeles que cuidan súper bien de los niños que están ahí. Y actualmente, bueno, yo tengo 2 hijas y espero que nunca en la vida lleguen a parar ahí, pero si por alguna razón lo hicieran, yo sé que están en las mejores manos y quiero felicitarlos muchísimo, porque sé que la labor que hacen es muy encomiable y son ángeles de verdad. Gracias, María Elena. Muchas gracias, y que si no lo están escuchando, pues mañana yo se lo voy a decir a mi equipo de la unidad de cuidado integral del niño quemado. Ellos son los responsables de que esto sea así. Es interesante, aunque nuestra productora me dijo, deja de hablar como papá. Lo cierto es que todos los que hablamos como papá, cuando el doctor llegó aquí antes del programa, y no me pasa solo con el doctor Siri, sino me ha pasado con la doctora Arguedas y anteriormente con el doctor Urroso, con el doctor Hernández, todos los que somos papás, antes de la entrevista le decimos, doctor, muchas gracias por el trabajo que hace el Hospital de Niños. Ciertamente creo que es algo muy cercano y que tenemos muy grabado todos los papás en nuestra memoria. 3:06, vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Byron Aitón. Gracias, don Byron. ¿Usted podría bajarle un poquitito a la radio para escucharle mejor? Y nosotros le ponemos el sonido en el teléfono. Adelante. ¿Escucha? Sí, más o menos, pero vamos, a ver. Voy manejando, voy con manos libres. Ok. Mire, yo soy enfermero hace 20 años, y si hay un personal que yo admiro es al personal, y el mismo hospital, pero el personal en sí, del Hospital Nacional de Niños, un excelentísimo hospital. Sin duda, para mí, a mi humilde criterio, es el mejor hospital de Costa Rica. Son personas que, bueno, se requiere un carisma especial. Son ángeles, son como ángeles. Que Dios los bendiga mucho, mucho abundantemente a este personal, médicos, enfermeros, todas las personas que trabajan ahí son geniales, son excelentes. Doctor, hay algo interesante acerca de lo que es el uso de la plata. Pero entiendo yo que la plata, dar soluciones salinas, se precipite, por eso es que se mancha a veces
el área de la lesión de la quemadura. Entonces es preferible utilizar agua estéril a la hora. De hecho, en quemaduras es mejor agua estéril. Si me equivoco, me corrige, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Byron. No, claro que sí. Vamos a dividirlo en dos áreas para que el público, tal vez que no es enfermero como usted o médico como yo, entienda. Si tenemos una quemadura que está sucediendo en este momento y estamos en el hogar y queremos hacer primeros auxilios, vamos a colocar agua corriente del tubo durante 10 a 15 minutos. Esa es la atención de primeros auxilios en el hogar, donde ni usted ni yo estamos ahí. Es la mamá y el papá o la encargada la que están nada más con la persona que tiene la situación de la quemadura. Cuando ya estamos en el hospital o en la clínica o en el EVAIS y vamos a curar una quemadura, normalmente en la actualidad estamos recomendando, en cuanto a agua, utilizar solución de agua estéril, no solución fisiológica, porque la fisiológica, si usted se acuerda, tiene una cantidad de cloruro de sodio que son sales y que producen un poco más de ardor a la hora de la colocación si la persona no está siendo bien sedada o está en un proceso de anestesia. Si está, digamos, en un proceso ambulatorio, donde la persona está despierta, sintiendo todo, el cloruro de sodio, el agua, la solución salina puede producir más dolor que el agua estéril. Entonces, en la actualidad usamos agua estéril, incluso cuando el paciente está anestesiado, ya en el hospital de niños. Cuando aplicamos plata, por ejemplo la sulfadecina de plata, que estuvo muy de moda y digamos fue el principal producto en la atención de quemaduras en muchos años para atrás, ahora ya viene dejándose de lado, puede producir una mancha oscura, normalmente es pasajera en las zonas donde se aplica, por lo tanto no lo ponemos en áreas digamos, de mucha importancia como la cara, por ejemplo. La cara no se coloca sulfadecina de plata, se coloca antibióticos, pero esto es de uso hospitalario. Nosotros tenemos, afortunadamente, de unos años para acá, una gran cantidad de apósitos antimicrobianos que usan plata. Cuando usamos un apósito con plata, no vamos a mojar el apósito con solución fisiológica o solución salina de la que hablamos antes, porque esa tiene sodio y al unirse con la plata la inactiva. Entonces, esa es la razón por la cual no usamos solución salina junto con apósitos de plata. Ya le di clase de... Sí, no, pero está muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque las quemaduras de los bebés, las quemaduras del pañal, ¿verdad? Normalmente los papás ponemos sulfadicina de plata. Sí, pero no para ese tipo de lesiones que es más una cuestión química, ¿sí? Pueden ser hongos, incluso tal vez no se recomienda tanto usar sulfadecina de plata, sino que tal vez una crema apropiada para zona del pañal. Y cuando ya se pasa, digamos, cuando ya son más severas, entonces se pueden usar medicamentos más de tipo hospitalario. ¿Y la famosísima crema de rosas? Crema de rosas es más como humectante, no para tratamiento de quemaduras, lo usamos para la lubricación, humectar pieles que tal vez están muy resecas o pieles muy delicadas. Nosotros la usamos en el hospital de niños, pero cuando los pacientes ya han sanado. Cuando yo era niño era bastante travieso y me quemé varias veces, en realidad. Y lo siento, madre, si me está escuchando, pero mi mamá agarraba y nos ponía pasta de dientes. Voy a botar un mito histórico, madre, lo siento, pero ¿la pasta de dientes sirve para algo, doctor? No, para quemaduras no, ¿verdad? Ni ningún otro medicamento en el hogar, ¿verdad? En el hogar yo les pido que por favor nada más coloquen agua lo más pronto posible, ojalá en el mismo segundo que sucede la quemadura, envuelvan, sequen bien, envuelvan y acudan al centro de atención más cercano. Envuelvan con un paño limpio y seco y vamos ¿verdad? Al centro de atención más cercano. Son 3 palabras las que hay que aprenderse: enfría, retira y cubra. Enfriamos con agua corriente, retiramos todos los objetos que están en contacto con la quemadura y cubrimos y vamos al centro de atención más cercano sin poner absolutamente nada, porque cuando llegues al centro, al EVAIS o a la clínica o al hospital, van a tener que quitar la pasta de dientes y esta se adhiere, ¿verdad? Y entonces la posibilidad de un incremento del dolor es real, ¿verdad? Y además que hay posibilidad de producir una contaminación en la herida y hacer una infección. El banco de piel ha sido fundamental en esto, doctor. Sí, pues realmente lo que yo le decía a usted, Randall, antes es que tener un banco de piel, cuando lo hicimos el banco de piel en el 2010, ya cumplimos 6 años, yo decía, yo estaba tan contento y el equipo estaba tan contento que era como, yo decía,
como Franklin Chan haber hecho el motor de plasma, ¿verdad? Es el primer banco de piel de toda la región mesoamericana. Imagínense, es que es un logro enorme. Yo digo, aquí ya me sentí viejo hoy también, pero yo recuerdo esa conferencia de prensa, doctor, sí. Y la alegría con la que ustedes lo anunciaron. Imagínense que, en este momento, según los datos que me ha pasado la doctora Herrera, la directora del banco de piel, ya 110 pacientes se les ha colocado piel del banco de piel. Eso obviamente que son los pacientes más graves. Algunos de estos, si no hubiera existido el banco de piel, hubieran ciertamente fallecido, ¿verdad? Entonces, 110 pacientes, se han usado 370 piezas del banco de piel, lo que corresponde a cerca de 85,000 centímetros cuadrados. Si nosotros hubiéramos tenido que comprar esa piel, porque se puede comprar en el exterior, hubiéramos gastado, creo que ya íbamos por 3 veces más de lo que el banco de piel costó en su momento. Entonces lo hemos pagado como 3 veces aproximadamente. Y en este momento, ya que usted lo menciona, un agradecimiento profundo a las familias que permitieron que sus familiares fallecidos, en un momento de gran dolor, como es la solicitud del Hospital de Niños, en este momento, dónenos la piel de su familiar fallecido, accedieron a este súper acto de honor, ¿verdad? O de valentía, sin duda, ¿verdad? O de desprendimiento, ¿verdad?, de las familias. Voy a preguntarle algo más de eso, pero no quiero quitar la oportunidad a quien está llamando, que será la última llamada, 3:13. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Ay, no. Bueno, no importa, me dio el chance de preguntarle a mí, al doctor. A este papá. Sí, a este papá. Ahora doctor, lo voy a regañar por ser papá. No. Un saludo a Cecilia, que nos debe estar escuchando en los controles de Canal 2. Entró otra llamada. Bueno, vamos con la llamada. Vamos con la llamada. No importa. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María Caballero, en el Cabús. Hola, doña María, ¿cómo le va? Siempre escuchándolos. Viera que no solo por los niños, es que los adultos mayores con andadera, viera cómo me preocupa. Ahí se las dejo porque sé que están al filo. Pero las normas técnicas, como que la gente no tiene compromiso con ese éxito, se me preocupan andaderas con adultos mayores. Muchas gracias. Gracias, doña María, por siempre estar atenta a los contenidos de Matices. Bueno, un tema interesante. Sí, lo que pasa es que son 2 poblaciones de mucho riesgo y 2 poblaciones que sí sufren quemaduras de mucha mortalidad. La del niño pequeño que está usando la andadera y la del adulto mayor, ¿verdad? A partir de los 65 años se dispara la mortalidad en el adulto y bajando los 2 años se dispara la mortalidad en el menor. Pero bueno, son 2 condiciones un poquito diferentes. El hecho de que un adulto esté en andadera no quiere decir que mentalmente esté inhabilitado, ¿verdad? Sí. O que no esté teniendo un razonamiento de los riesgos que están alrededor, aunque podría ser, ¿verdad? También. En ese caso, si tenemos ese tipo de personas, debería estar asistida, así como lo está un menor que usa una andadera, que es una persona que no tiene una capacidad de razonamiento que permita definir las situaciones de riesgo, por lo tanto debe estar asistida todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Observar 100% del tiempo los ojos ahí viendo. En caso de un adulto mayor que está usando una andadera, pues el médico normalmente puede ser un fisiatra o un terapeuta físico o un ortopedista, le ha indicado la andadera porque sabe que es una situación que le permite independencia y desplazamiento, pero si necesita asistirlo, ¿verdad? O usar un tipo de andadera diferente para su condición, debe estar bien establecido. Claro, es que una andadera a un niño es como que uno lo monta en un carro amarrado, le presionen el acelerador y lo dejen ahí. ¿Usted sabe cuánto es la velocidad máxima de una andadera en un niño pequeño? No, ¿cuánto? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Ajá. Eso es rapidísimo. Sí. En 2 metros, en un segundo pueden recorrer 2 metros. Entonces está un niño allá a los 2 metros y dice, no, tranquilo, la olla está allá en la cocina, volteo y en ese segundo el niño ya llegó a la cocina. Y un segundo más y lo jaló. Esos son 720 kilómetros por hora. Es una cosa impresionante. Yo no sé si lo sacó ya usted matemático, pero vamos a ver. Esos son 2 metros por segundo. A mí me gustan, usted sabe, esas conversiones. Vamos a ver. 2 metros por segundo. Ajá. Significa, vamos a ver, 2 metros por 60. Serían 120 metros por minuto. ¿Verdad? Que si lo convertimos a 1 hora, son 7.200, hice la conversión bien, son 7 kilómetros, sí, 7 kilómetros, son 7 kilómetros
por hora. Es una cosa impresionante la velocidad de las andaderas. La pregunta que le iba a hacer sobre el banco de piel, doctor, era el tema de la donación. Sí. Porque usted dijo, cuando el hospital de niños va y requiere, pero solo requiere, o sea, ¿quién les avisa a ustedes que hay alguien disponible? Eso suena muy frío y muy feo, pero un cuerpo disponible para hacer la donación de piel. Sí, normalmente, bueno, gracias a que se logró la contratación de un técnico de disección, ¿verdad? Que son los técnicos que normalmente están en las morgues facilitando las disecciones o realizando las disecciones y posiblemente que son analizadas por los patólogos. Este técnico de disección lo entrené para poder tomar piel en los cadáveres con nuestros dermatomos. Entonces, el técnico de disección va a las morgues y tiene los contactos en las morgues que le dicen, hay una posibilidad de que esta persona, un individuo, hombre o mujer, pueda ser donante, porque tienen un perfil, ¿verdad? No haber fallecido por infecciones, normalmente son muertes súbitas, usualmente son lesiones en la vía pública, carros o peatones. Algunos son de muertes súbitas de tipo de infarto, entonces cumplen un cierto perfil, entonces el técnico se acerca, ve si cumple con el perfil que está autorizado o permitido en el protocolo y hace la encuesta a la familia y posiblemente solicita la donación. ¿La edad? Tiene que ser un adulto mayor de 18 años y usualmente menor de 65 años, ya que la piel después de esa edad se adelgaza mucho y ya no tiene la misma consistencia que la piel en ese rango de edad. Pero además no tiene efectos, entiendo, recuerdo de esa conferencia de prensa, no tiene efectos visuales graves. No, absolutamente, no hay una deformidad. De todas maneras, la piel no se saca de sitios visibles para no afectar la susceptibilidad de las familias que están en un momento de dolor. Entonces, usualmente lo que se saca o lo que se obtiene es en el tronco posterior, en la espalda, en la parte posterior de los muslos, en las caras laterales y mediales de los muslos, ¿verdad? Es usualmente los sitios. En otros países se saca de otras áreas, pero a nosotros nos gusta también hacer un poco el respeto a las familias y con los dermatomos que sacan, digamos, como decir una telita de cebolla. El aparatito saca una telita de cebolla, ni siquiera hay un orificio, un hueco, un arrancamiento de nada, sino que es como un raspado. Y esa es la que se utiliza. Y esa piel pues viene a salvar las vidas de mucha gente ahora en Costa Rica. ¿Cuántos centímetros cuadrados se le podría quitar a un cuerpo? A ver, eso sí es una le voy a decir, lo que quería saber es que han salvado 110. Hemos utilizado pacientes. 85,000 centímetros cuadrados, sí. ¿Verdad? Sí, creo que son, a ver, pueden ser 25 centímetros cuadrados, es una cifra promedio, 25, pueden ser 50 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces ha habido bastante donante. Sí, ha habido bastante donante, afortunadamente. Ahora hubo mucha utilización de piel en este año pasado y tuvimos una disminución en la cantidad de piel que estaba guardada, porque nosotros teníamos piel para poder soportar el uso normal que estábamos teniendo por un año, pero hubo una utilización muy importante de parte de Hospital de Adultos y las cantidades que estaban en almacenaje se disminuyeron. Entonces hay que ponerle pues un poco más a la obtención. Claro. De hecho, me acaban de preguntar que por qué hice esa consulta tan rara. Bueno, es que la intención era saber más o menos cuántos extrae un cuerpo para determinar cuántos donantes había utilizado el banco de piel en esos 85,000 centímetros cuadrados que ha utilizado de piel. Uno podría determinar en vida que uno quiere ser donante de piel, ¿verdad? Que no, sí, digamos, se puede. Sí se puede, pero hay que comunicarlo a la familia. Sí se puede o uno puede hacer un documento con un testigo y entonces ese documento ya es inobjetable, por decir así. Uno puede objetar lo que uno pone en la licencia, tengo entendido, porque realmente no firma un testigo ahí de que eso es cierto. Pero cuando uno deja un documento en vida como tipo testamentario de que uno es donante y lo comunica a la familia, eso es en firme. Ok, ¿verdad? Y entonces las familias, digamos, en caso de que ese día falle el contacto de la morgue con el técnico que ustedes tienen, las familias podrían ponerse en contacto también con el Hospital Nacional de Niños. Por supuesto. Y decir, bueno,
ni siquiera pregúnteme si aceptamos. Él dijo que quería expresamente, o ella expresamente, ser donante. Y si es candidato, pues adelante. Sí, dice Mula de Carga en Twitter, que fue quien llamó hace un rato, todos a firmar ese documento para donar piel. Sí, digo, es realmente lamentable la cantidad de muertes violentas que hay en Costa Rica, pero bueno, usémosla para algo, esta enorme cantidad, y entonces donemos un montón de piel. Ojalá todos donemos, no causa ninguna lesión visible, no se expone el cuerpo, digamos, a una situación que deformante, sea, o que dañe la o que vaya a dañar, la familia. Sí, no, absolutamente. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Matices hoy. No, mucho gusto, y más bien gracias a ustedes por haberme invitado y haber disfrutado de este espacio, más bien. Gracias, doctor. El tiempo se va rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. Son las 3:22. El doctor escogió un piezón. Tiene un muy buen gusto musical. You Are So Beautiful, de Joe Cocker. ¿Por qué la canción, doctor? Bueno, se la dedico siempre a mi esposa y a mi hija, y pues, ¿por qué no a los niños del Hospital de Niños? ¿De una vez? De una vez. Joe Cocker, quien abrió el concierto de los años 60 en Woodstock, porque fue quien lo abrió, despide hoy Matices. You Are So Beautiful. Feliz tarde.